Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias al Señor por permitirnos nuevamente retornar a nuestro local de reunión. Esperamos que ya sea definitivo. Nos da gozo, alegría y saber también de hermanos que quieren, ya están preguntando cuándo podemos retornar en los aforos que la autoridad sanitaria nos permite. Así que vamos avanzando, así que estamos muy felices por eso también. Me sumo a los saludos de nuestros hermanos, a las oraciones, incluir también, se me había olvidado también mencionar a nuestro amado hermano que lo hemos conocido, al menos de nombre a la distancia, nuestro hermano Zabulón de Guinea Ecuatorial de África. Recibimos un correo de él estos días y también nos pedía oración por el ministerio porque creo que tienen hartas persecuciones allá en África para la predicación del Evangelio, así que si nuestro amado hermano Zabulón está en línea o a través de la radio online, primero un gran abrazo para usted, para los hermanos de por allá, y estaremos orando ciertamente por usted, por su ministerio, por la familia allá en las lejanas tierras de África. Un gran abrazo, amado hermano. Y a todos nuestros amados hermanos, los invito ya a abrir sus Biblias acá en Apocalipsis capítulo número 3. Capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo número 18. Vamos a dar lectura y vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda del Señor. Dice Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos terminado la semana pasada lo que es estas características o apelativos que el Señor le da a esta iglesia, que siempre lo repetimos, hermano, porque realmente estremece, ¿eh? No quiero exagerar, pero es verdad. El Señor le dice a esta iglesia que primero se califica a sí mismo como una iglesia próspera, ¿cierto? Yo soy rico y me he enriquecido, versículo 17, ¿cierto? Y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, es como el ícono de soberbia, hermano. Imagínense ustedes un creyente decir, todo lo que tengo lo he hecho yo y no necesito de nada, ni de nadie. Cuando nosotros sabemos que las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes somos dependientes, no en un 50%, en un 90%, sino que en un 100% dependientes del Señor, y lo seremos toda nuestra estadía aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere también, que seamos hijos obedientes, pero también dependientes de Él. Eso le agrada a nuestro Padre Celestial. Pero esta iglesia, en contraste, es una iglesia soberbia, altiva, y el Señor le da un terrible diagnóstico, como lo hemos dicho. No te das cuenta, no sabes que eres primero desventurado, sin futuro, sin felicidad, sin dicha, miserable, digno de misericordia, pobre, bancarrota espiritual, ciego, no teniendo claro el camino que está siguiendo, y no sé, como lo he dicho, a mi juicio, ¿no es cierto?, es como lo peor de lo peor, desnudo, hermano. Es decir, una cristiandad solamente de nombre, porque ningún creyente verdadero puede estar desnudo delante del Señor. Lo primero que el Señor hace con una persona que es convertida al Evangelio, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, es vestirlo. ¿Se acuerda que estuvimos leyendo? La vestimenta es un símil de la justificación. La justificación es una declaración judicial de salvación. Es decir, Dios nos declara justos. Esa es la doctrina bíblica. Sin justificación no podemos entrar al cielo. Ningún hombre puede entrar al cielo con justicias propias. La Biblia dice que toda la justicia de los hombres, cuando se habla de justicia, se habla de las cosas buenas, ¿cierto? Las buenas obras de los hombres, si no están hechas en Cristo, son trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. De manera que para entrar al cielo es imprescindible estar justificado y en este símil estar vestidos con ropas de salvación, como dice el profeta Isaías, capítulo 61, ¿se acuerda? Verso 10, me vestiste con ropa de salvación, con manto de justicia. Pero esta iglesia en la Odisea, lamentablemente que revela el estado de la última iglesia previo al arrebatamiento. Nosotros entendemos que hoy día estamos viviendo una cristiandad con estas características, nominal, tibia, ambivalente, que ha mezclado lo santo con lo profano, con un sincretismo religioso, con un pragmatismo y todo lo que hemos estado estudiando todos estos meses.
Y lo peor es que está compuesta de miembros, ¿cierto?, que no están vestidos con vestiduras de salvación. Y la semana pasada leíamos un versículo tremendo también cuando el Señor, el que invitaba a las bodas, ¿se acuerda? Veía a un individuo y le decía, ¿qué estás haciendo aquí? No tienes vestido de boda, ¿por qué estás aquí? Es decir, ninguno de nosotros va a poder entrar al cielo si no está vestido con la vestidura que solamente suministra, proporciona el Señor. Esa es la realidad, ese es el drama de la iglesia final, ese es el diagnóstico terrible de la iglesia final. Por eso que el llamado ahora para la iglesia no es recrearse en sí mismo y decir, sigamos para adelante porque Dios va a construir un imperio religioso o un avivamiento va a producir mundialmente. Esas son solamente vanas esperanzas, lo dice el profeta Jeremías. Hay de aquellos profetas que alimentan o se alimentan con vanas esperanzas. Hermanos amados, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice que para el último tiempo es el tiempo, valga la redundancia, de una iglesia espiritualmente pobre, miserable, y que está compuesta por personas que no han nacido de nuevo y que están entretenidas dentro de estas corporaciones, dicho de paso, multitudinarias, ¿ya? Porque la gente busca estas terapias. Entonces el versículo 18 viene con una conclusión categórica, por lo tanto, aquí el Señor está diciendo, no queda otra alternativa, por tanto, yo te aconsejo, yo quiero detenerme en cada palabra, esta palabra consejo es bien interesante porque puede ser también traducida como una amonestación, incluso reprensión, porque el Señor también a todo hombre, sin excepción, ¿cierto?, llama al arrepentimiento. Hechos 17 dice que el Señor manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Note que el arrepentimiento no es una invitación, sino que es un mandamiento. Y cuando nos detenemos ahí, mire, ponga atención, cuando nos detenemos en ese concepto de mandamiento a arrepentirse, entendemos que el inicio del pecado no es, como lo decía nuestro hermano en la oración, hay dos conceptos de pecado. Hacer lo que no debemos hacer, pero peor aún, es no hacer lo que sí debemos hacer. Todo hombre está mandatado por Dios a adorarle y a rendirse a Él. Pero eso es lo que el hombre no hace y por eso el hombre va a ser condenado. Más allá de lo que haga, lo peor es que no hace lo que debe hacer. ¿Y cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Arrepentíos, cambiar de manera de pensar. Esa es la esencia del llamado del Evangelio, del imperativo del Evangelio. Entonces cuando el Señor le dice a esta iglesia nominal, yo te aconsejo, podríamos decir, no hay otra alternativa. Esta es la amonestación. Y esta palabra consejo, si nosotros escudriñamos un poco más, descubrimos que habla de un consejo determinado. Podría decir que aquí asoma, amados hermanos, la pluralidad de Dios, el mismo consejo que estuvo desde antes de la fundación del mundo. Hay pasajes, no quiero detenerme solamente en esa palabra, hay mucho que recorrer, pero ¿se acuerdan ustedes ahí, Hechos capítulo 4, verso 27 al 28, cuando dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén, ¿se recuerda? Es decir, toda esa confabulación de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos que se fueron en contra del ungido de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto que eso ocurrió según el determinado consejo, estaba predeterminado que así sucediera. Es decir, todo esto que está pasando, hermanos, en la cristiandad actual, no está fuera del alcance de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios sabe todas las cosas, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y cuánto más lo que va a ocurrir, Él ya lo sabe. Él ya ha autorizado todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Entonces acá, en otras palabras, es la Trinidad de Dios que nuevamente amonesta y exhorta. Yo voy a citar dos pasajes referenciales. Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es que ahí es tremendo eso, y no quiero detenerme ahí porque es otro tema. Pero dice el texto, y dijo Dios, en forma singular. Hagamos en forma plural. Es que ese es uno de los textos que primero nos abren esta expectativa de un Dios trinitario. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
pero la doctrina sí aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no conforman un consejo de tres dioses, sino que un solo Dios manifestado en tres personas. Nosotros ciertamente no estamos llamados a entender la divinidad. Nosotros, tú y yo, somos pecadores, con una mente limitada y además caída, hermanos. Todo lo vamos a distorsionar. No estamos llamados a entender la Trinidad, sino que a creerla. Cuando usted estudia de manera individual la Trinidad, es decir, a Dios Padre en forma singular, a Dios Hijo en forma singular y al Espíritu Santo de manera singular, va a descubrir por las Escrituras que cada una de estas personas que conforman la unidad trinitaria de Dios, primero, es eterno, es Dios, es coexistente, tiene voluntad propia, es soberano, etcétera, etcétera. Todos conceden salvación. En otras palabras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en ese misterio de la Trinidad, aparece este consejo. Y eso es lo que está pasando aquí. Ese es el lenguaje que quiere la Escritura enseñarnos. La Trinidad le está diciendo a esta cristiandad, yo te aconsejo, es un determinado consejo. Por ejemplo, quiero, antes de avanzar, citar algunas referencias respecto al consejo de Dios, que es maravilloso. Por ejemplo, el Salmo 16, si lo quiere ahí, también ahí en su estudio personal apuntar y después lo revisa con más calma. Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire qué interesante. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Todo lo que nosotros debemos hacer en este mundo, hermano, es recibir el consejo de Dios. Para todas las cosas. Porque a veces nosotros tenemos esa dicotomía de vivir en las reuniones, ¿no es cierto?, de manera espiritual. Y a veces presumidamente. Pero de manera secular, la parte familiar, la parte laboral, la desasociamos, ¿no es cierto?, de la parte espiritual. Pero todas las áreas de nuestra vida, hermanos, todas las áreas de nuestra vida, cuanto más espirituales, familiares, sentimentales, laborales, en fin, de todo tipo, deben estar sometidas a este consejo. ¿Qué mejor que te aconseje el Señor, hermano? Por eso que es muy bueno antes de tomar decisiones determinantes que te van a afectar a ti y que van a afectar a tu familia quizás, antes de tomar decisiones, antes de firmar nada, hagamos así una especie de ilustración, pregúntale al Señor. Él te va a dar el consejo oportuno. ¿Dónde está el consejo de Dios? No está en un sueño, no está en una visión, no está en un pseudo profeta. No, anda a la Escritura. Ahí está el consejo de Dios. Yo lamentablemente tengo que siempre decir estas cosas que son un poco ingratas porque se traducen o se interpretan como una polémica o una crítica o alguien que se cree mejor que los demás. No, nada de eso hay. ¿Qué quiero decir? Que muchas iglesias, amados hermanos, se mueven por sueños, se mueven por pseudo revelaciones, se mueven por pseudo profetas, pidiendo claridad, pidiendo comillas, consejo. Teniendo una tremenda palabra, hermano, de 66 libros, que nos aconseja en todas las áreas de nuestra vida. De modo que vemos el consejo de Dios, y estos son textos selectos porque hay mucho. Mire lo que dice el consejo de Dios siempre para nosotros. Salmo 107, versículo 10 al 11, dice así, Salmo 107, 10, dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes, que dice, a las palabras de Jehová y aborrecieron, ¿qué cosa? El consejo del Altísimo, hermanos. Cuando nosotros aborrecemos, y esta palabra aborrecer tiene la idea en el hebreo de no escoger como primera cosa, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí está hablando de elección. A Jacob elegí. Punto. Si la salvación es una elección soberana, ¿no es cierto? De la misma forma, nosotros siempre tenemos que elegir el consejo de Dios como norma de conducta y de fe. Los que moran en tinieblas, en sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros, ¿cierto? Tiene una causa. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová, a la palabra de Dios, y aborrecieron el consejo del Altísimo. En otras palabras, hermano, vamos retornando al punto, el Señor está aconsejando a esta iglesia.
Es decir, todo lo que hemos estado estudiando estos meses respecto específicamente a la Odisea, no porque nosotros seamos mejores, amados hermanos, lo repito y lo reitero para que no quede esa duda, esa sombra de quien habla se siente mejor que los demás. Al contrario, hermanos. Uno cuando va a las plantas de Cristo y se confronta con su palabra se siente peor, no mejor. Como decía Pablo, soy el primero de los pecadores. Y queremos nosotros, en cierto modo, estar en ese lugar. El primero no de los mejores, sino de los pecadores, porque reconocemos, como decía nuestro hermano en la oración, nuestros pecados. Pero no por eso, hermano, no por eso vamos a callar y vamos a claudicar en lo que Dios quiere aconsejar hoy día a una iglesia multitudinaria que vive ensimismada, que vive de aplausos, que vive con visiones humanas, en base a sueños, a ideas, a perspectivas terrenales. No podemos callar. Tenemos que entregar el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice, cuando le habla a los ancianos de Éfeso, ¿cierto? Ahí en Mileto, Asia Menor, le dice, estoy ya libre de la sangre de todos ustedes. Es decir, ya no es mi responsabilidad. ¿Se acuerda? Hechos 20, 26 y 27 le dice, porque no he rehuido anunciaros que dice, todo el consejo de Dios. En otras palabras, amados hermanos, la iglesia, los remanentes que por gracia han sido apartados, tienen el deber de entregar todo el consejo de Dios. Va a ser una tarea ingrata, por supuesto, porque no crean que la gente se va a convertir a borbotones, aquí va, qué bueno este consejo, así que voy a cambiar. No, hermano, vamos a tener resistencia. Va a haber descrédito de esto. Y sobre todo cuando no ven un respaldo multitudinario de quien lo dice. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado, hermanos? Cada vez esto se va a acentuar más. Hoy día el énfasis de un predicador, de un ministro, es los títulos que tiene, los posgrados, los cartones, y detrás de eso una multitudinaria congregación que lo respalda. En otras palabras, si escuchan a un don nadie hablando con 5 don nadies, el consejo de Dios no, ¿qué respaldo tiene? Esa es una cruda realidad porque es una iglesia soberbia. Quiero terminar este punto con lo que decía el profeta Ezequiel, por mandamiento del Señor. Le decía, anda a la casa rebelde porque son rebeldes. Le está hablando al pueblo de Dios, hermano. Si por muy pueblo de Dios que seamos, la rebeldía todavía está ahí. Siempre está nuestra inclinación a ser rebeldes. Y cuanto más una iglesia que es nominal, que en sí misma es rebelde. Pero le dice el Señor al profeta Ezequiel, anda, te escuchen o dejen de escuchar. El mandamiento es que ellos no podrán decir en algún momento, no hubo profeta entre nosotros. Qué tremendo, hermano. Eso sí que es consolador. Por lo tanto, el Señor le dice a esta iglesia, volvamos a Apocalipsis, yo te aconsejo. Es decir, la Trinidad se reúne en esa pluralidad de Dios a entregar este determinado consejo. ¿Qué le aconseja a esta iglesia? Primero, que de mí compres, número 1, oro refinado en fuego para que seas rico. Lo primero. Detengámonos ahí, hermanos. Para que de mí compres. Esta frase no la podemos pasar por alto. Para que de mí compres. ¿Hay otro proveedor, hermanos, donde obtener por decir así, este tesoro de salvación? Yo me acuerdo del apóstol Pedro, después de una dura experiencia ahí, hermanos, cuando toda la multitud le dio la espalda al Señor. Acuérdense ahí en Juan capítulo 6, ¿se acuerda? Cuando el texto y el contexto habla de la multitud que venía al Señor, pero venía a satisfacer sus necesidades. Me refiero a la multiplicación, al tremendo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿ya? Entonces, la gente vio el milagro y en lugar de decir, este es el Hijo de Dios, este es el que me lleva a la gloria, lo seguían buscando, ¿para qué? Para obtener mayores bendiciones, hermano. Incluso cruzaron de un lugar al otro para ir en búsqueda de este tremendo hacedor de milagros. En otras palabras, amados hermanos, el hombre siempre busca los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Toda la gente va a una iglesia cuando tiene necesidad, ¿o no es así, hermanos? Siempre la iglesia, y nosotros nos damos cuenta,
Algunas personas se acercan a la iglesia cuando tienen problemas, sea de salud, sea económico. Ahí se dan cuenta que Dios sí les puede solucionar. Pero cuando escuchan un mensaje que se les dice, mira, Dios no es un milagrero. Dios no viene a ofrecerte felicidad y prosperidad, sino que viene a demandarte obediencia, santidad y servicio. ¿Qué hace la gente? Se va, retrocede. La gente busca milagros, busca prosperidad, busca plenitud. Entonces, esa multitud buscaba al Señor para alimentarse. Y el Señor, claro, los alimentó, pero después, como segundo capítulo, de ese tremendo capítulo 6, que se lo sugiero que lo lea con calma, y lo relea, y lo medite, y lo vuelva a meditar, es tremendo, el Señor les pone la palabra de Dios. Ya no el pan material, ya no el pescado material, ¿no es cierto?, que necesitamos para nuestro organismo, sino que el pan espiritual, el que desciende del cielo. Y les dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. ¿Sabe que eso ofendió tanto a la multitud? ¿Qué se cree este? ¿Que viene a decir que no es voluntad mía el venir acá? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Y desde ahí dice el texto, ¿no es cierto?, porque el Señor le dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es el Evangelio, es la vida eterna. Amados hermanos, quiero ser enfático en esto. El Evangelio nunca nos prometió plenitud en este mundo, pero sí nos promete, en un presente continuo, vida eterna, hermanos. Felicidad plena con Dios en la eternidad. Eso es el Evangelio, hermanos. Perdón de pecado, justificación y plenitud de vida ahí con el Señor. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando ya no les dio el pan necesario, la gente se molestó, la gente volvió atrás, y el Señor, de una manera increíble, les dice a los más íntimos, ¿quieren también ustedes irse? Porque ellos mismos le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos retroceden con la palabra dura, hermanos. Muchos retroceden y nosotros, sin ningún afán de sentirnos comparativamente iguales al Señor, hay una inmensidad de distancia, evidentemente, pero cuando uno transmite el Evangelio así, tal cual está escrito, también experimenta, ¿cierto?, la deserción de algunos que buscan felicidad. Y vuelven atrás y dan la espalda. Y uno, como humano, se resiente. Pero uno dice, si al Señor, al Dios de la gloria le hicieron esto, ¿qué somos nosotros para que no nos ocurra? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? A Él no le interesan las multitudes por tener multitudes, hermano. Al Señor nunca le ha cautivado las multitudes. Usted, si lee los evangelios así de manera sistemática, va a darse cuenta que el Señor escapaba de las multitudes. Se iba al monte a orar, se subía a la barca y se alejaba de las multitudes. Porque las multitudes siempre buscan algo ilegítimo, no lo que Dios quiere. Entonces, el Señor les dice esa tremenda pregunta. ¿Quieren irse también? Pero irrumpe este Pedro que podríamos decir es el que menos calificaba para decir las tremendas frases que dijo Pedro. Pedro es un tremendo teólogo, hermano. Un teólogo no porque fue egresado de un gran instituto bíblico, de una facultad teológica, sino porque hablaba por revelación de Dios. Era hombre como todos nosotros, con errores, pero tremendas enseñanzas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo Pedro, no lo dijo ningún otro. El menos capacitado, el que menos sabía, porque Dios gratifica al que menos sabe, no al que más sabe. O al menos al que se jacta de saber. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Quiero que nos quedemos con esta palabra, esta expresión que la dice Juan 6. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién me puede dar salvación? ¿Quién me puede dar este oro refinado en fuego para que sea rico? Y lo que dice más adelante, vestiduras blancas para vestirme. Entonces, el Señor acá, vemos nosotros con la experiencia de Juan, el Señor le dice a esta multitud y a los más íntimos, ¿también ustedes están ofendidos? Versículo 61. Y quiero quedarme con esto que resuene ahora, hermanos. Versículo 67.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, cuando el Señor le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres. Detengámonos ahí en esa frase todavía. Está diciendo que no hay otro que pueda suministrar lo necesario para ser salvo. Solamente de Él. Aquí usa el verbo agorazo, que tiene la idea de pagar el precio. Cuando nosotros hablamos de pagar un precio, sabemos que nosotros estamos en bancarrota espiritual. El único que puede pagar el precio es el Señor. Cuando dice, te aconsejo que de mí compres, evidentemente nos habla de una necesidad de dinero, necesidad de solvencia económica. Pero ¿cuál es el problema? Que tú y yo, espiritualmente hablando, no tenemos solvencia económica para comprar eso. Y sabemos que esto es gratis, ¿cierto? Es gratuito, hermanos. Ya vamos a leer un pasaje. Le dice el Señor, compres de mí. Es decir, no hay otro proveedor de elementos, requisitos, ¿cierto? Materiales, vamos a decirlo así, necesarios, imprescindibles para ser salvos. Solamente yo los puedo suministrar. Entonces, claro, cuando Pedro preguntó a quién iremos, no hay otro camino. Solamente el Señor lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre sino exclusivamente a través de mí y solo de mí. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo y solamente a Cristo. No hay otro camino, amados hermanos. ¿A quién iremos? Note que esto se lo dice a una iglesia, y haciendo memoria a las primeras reuniones o estudios de la Odisea, a una iglesia eminentemente comercial, ¿no es cierto? Cuando alguien trabaja en el comercio, invierte, compra, busca proveedores. ¿Usted ha visto esto que compran y venden? Como dice el Señor, en los tiempos finales va a haber una gran influencia de tipo mercantil, podríamos decir, de marketing, de mercadeo. Compraban y vendían. Yo no sé, hermano, hoy día usted a un clic de distancia está a la venta y la compra. Esto no se veía años atrás. Estamos en los tiempos en que se cumple también esta facilidad de transacción económica de compra y de venta. Es muy fácil comprar y vender. Entonces la Odisea cristaliza toda esa idea de la iglesia final, una iglesia enmarcada en los principios de este mundo, una iglesia mercantil, una iglesia que habla de nicho de mercado, ¿no es cierto?, de cosmovisión, o se me va la palabra esta, de materia, ¿cómo le llaman? Cuando se me fue la palabra, cuando uno va y hace un estudio de mercado, masa crítica, gracias hermano Alberto, cuando hay masa crítica. Entonces una iglesia que dice en un pueblo no hay masa crítica, ¿para qué vamos a levantar una iglesia ahí, hermano? Porque le interesa masa crítica, porque está el sentido mercantil. ¿Se da cuenta? La Odisea es eso, una iglesia con una importante actividad comercial, ¿se acuerda? En lo textil, en la medicina, en la industria. Pero aquí hay algo interesante. El Señor confronta esa idea mercantil de la iglesia y le dice, no sacas nada con comprar otras cosas y con tener prosperidad económica, sino compras lo primero para ser salvo. ¿Y quién te puede suministrar eso? ¿Quién puede ser tu proveedor fiel? Solamente yo. Te aconsejo que de mí, no hay otro, ¿se entiende? Que de mí compres, número 1, oro refinado en fuego. Antes de pasar a esta tremenda unidad que significa, o ver por la Escritura qué significa oro refinado en fuego, por la Escritura, yo quiero preguntar algo, mis amados hermanos. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para nosotros? Vuelvo a insistir en esta problemática existencial. Tú y yo somos pecadores, no tenemos un 20 espiritual para comprar un tesoro espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? Debemos decirlo por la Escritura. Amados hermanos, es gratuito. Pero el costo alguien lo tiene que pagar. O sea, no porque para nosotros sea gratuito, el costo se borra y se esconde o se elimina. Alguien tuvo que pagar.